Hola Ari, hola Dancito. Vamos a avanzar. Esta vez vamos a hacer un resumen de 2 capítulos porque son cortitos y nos aportan información solamente respecto del avance en las generaciones eh, de descendientes de Noé. Me refiero al capítulo 10 y al capítulo 11 de Génesis. El capítulo 10 dice, el versículo 1: estas son las generaciones de Sem, Cham o Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron, dice, hijos después del diluvio. Aquí, hijos, se muestra claramente cómo comienzan a nacer descendientes de Noé, ¿cierto? Hijos de sus hijos, y cómo comienza a reproducirse, a cumplirse el mandato de Dios, ¿cierto?, de multiplicarse y de henchir la tierra. Dice que, por ejemplo, de los hijos de Jafet, en el verso 5, dice: de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Jafet, entonces, podemos ver aquí que se fueron a poblar, digamos, las costas. Después tenemos, por ejemplo, los hijos de Cam o Cham, desde donde salen, dice el versículo 14, los filisteos. También hijo de Cham o de Cam es Canaán, es decir, de ahí vienen los cananeos, los jebuseos, todo digamos lo que hoy día podríamos decir que son los árabes, descienden de Canaán, o de su padre, ¿cierto?, Cham. En definitiva, hijos, todas las naciones descienden de Noé o de Adán. Aquí se cumple lo que dice la Escritura, ¿cierto?, que de una sangre Dios hizo todos los linajes. Así que eso de las razas distintas en realidad no tiene valor para Dios, porque Él sabe desde dónde nacimos todos. Dice que también, dice, le nacieron hijos a Sem, el versículo 21, y desde este Sem vamos a ver más adelante que viene la descendencia, o desciende más bien el pueblo de Israel a través de esta línea. Dice: estos son los hijos de Sem según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. El último versículo, el 32, dice: estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Te fijas? Está claramente establecido allí que de estos se propagaron todas las naciones a través de la tierra después del diluvio. Tomemos el capítulo 11. Toda la tierra, dice el versículo 1, hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Había un solo idioma en común. No habían más idiomas. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es importante porque aquí la humanidad nuevamente está contraviniendo la instrucción de Dios respecto de multiplicarse para henchir la tierra. ¿Qué quiere decir? Henchir, llenar, poblar toda la tierra. Ese era el objetivo establecido por Dios para la humanidad. Pero ellos, cuando empezaron a multiplicarse, ¿cierto?, encontraron un lugar que les agradó, una llanura, dice, y allí se establecieron. Y miren lo interesante de esto. Y se dijeron, en el versículo 3, unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso. Empezaron a aparecer estos deseos que son normales en la humanidad. Acuérdense que fue lo que vimos en el capítulo 9, que Dios reconoce, ¿cierto?, públicamente, ahora lo describe, que el corazón del hombre de continuo busca el mal, desde su juventud, dice, de los primeros días
y el mal es todo lo que se opone a las instrucciones de Dios, es la desobediencia. Entonces, ¿tenemos una instrucción clara para la humanidad después del diluvio? Sí, la tenemos. Creced, multiplicaos y henchid la tierra. ¿Tenemos desobediencia? Nuevamente tenemos desobediencia. Porque, por supuesto, si desde el momento en que Dios les traza un destino, un objetivo, y tú te desvías de ese objetivo pensando en satisfacer lo que a ti mejor te parece, estás desobedeciendo a Dios y vas a tener que sufrir las consecuencias. Esto, hijos, es importante reiterarlo una y otra vez y todas las veces que haga falta. La desobediencia nos lleva indefectiblemente al fracaso. Y el Señor dice, mira el versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Un solo pueblo, una sola lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos de allí, confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así dice el versículo 8, los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos enseña este capítulo 11? Que cuando Dios establece un objetivo, hijos, para nosotros, cuando tiene una meta, cuando tiene un propósito, y nosotros desobedecemos, Él siempre encuentra la forma de hacer cumplir lo que está establecido por Él. Luego aparecen los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Antes les dije que a través de Sem, ¿cierto?, viene el pueblo de Israel. Pues así es. Dice que engendró, dice en el versículo 24 ya, descendientes de Sem también. Nacor vivió, dice, 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Tare, y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Se fijan? Aquí aparece el primer patriarca, Abraham, descendiente de Sem a través de Tare, ¿cierto? Y Sem, descendiente de Noé, y Noé, descendiente de Adán. Ahí tenemos el hilo conductor para toda la humanidad, y ahora ya empieza a desgranarse el choclo, como diríamos normalmente, hacia la historia del pueblo de Israel. Vamos avanzando poco a poco, hijos, y vamos a llegar ya a momentos más interesantes, momentos que empiezan a ser decisivos para la formación de un pueblo distinto, de un pueblo especial para Dios, con fines y objetivos distintos, especiales. Que Dios les bendiga, hijos, les quiero mucho.